Domingo 23 de junio. Abrí la puerta y me hizo a un lado para que ella pasara. Entró a pasitos cortos, mirándolo todo con extrema atención, como si hubiera querido ir absorbiendo lentamente la luz, el clima, el olor. Pasó una mano por la mesa libro, luego por el tapizado del sofá. Ni siquiera miró hacia el dormitorio. Se sentó, quiso sonreír y no pudo. Me pareció que le temblaban las piernas. Miró las reproducciones de la pared. Botticelli dijo, equivocándose en el... Era, era Filippo Lippi. Ya habrá tiempo de aclarárselo. Empezó a preguntar sobre calidades, sobre precios, sobre muebles. Me gusta, dijo tres o cuatro veces. Eran las 7 de la tarde. El sol casi tendido convertía el ennaranjado el papel crema de las paredes. Me senté a su lado y se puso rígida. Ni siquiera había dejado la cartera, se la pedí. ¿Te acordás que no sos la visita, sino la dueña de la casa? Entonces, haciendo un esfuerzo, se aflojó un poco el pelo, se quitó la chaqueta, estiró nerviosamente las piernas. Las piernas. ¿Qué hay? Pregunté. ¿Estás asustada? Tengo cara de estarlo, respondió preguntando. Francamente sí. Puede ser, pero no es de vos ni de mí. Ya se está asustando solo del momento. Me pareció que se tranquilizaba. Una cosa era cierta. No se estaba mandando la parte. La palidez significa que el susto era sincero. Su actitud no era la misma esas, de esas cajeras que aceptan ir a la amueblada. Pero, pero que en el momento mismo en el que el taxi se detiene, se vuelven puntualmente histéricas y llaman a gritos a la mamá. No, en ella no, nada es teatro. Estaba confusa y yo no quería, quizás no me convenía indagar demasiado sobre las causas de esa confusión. Lo que pasa es que tengo que acostumbrarme a la idea, dijo, tal vez para conformarme. Ella se daba cuenta de que yo estaba un poco desalentado. Una siempre imagina estas cosas de un modo un poco diferente de lo que después viene a ser. Pero algo tengo que reconocer y agradecerte. Esto que has preparado no es demasiado distinto de todo lo que yo tenía pensado. ¿Desde cuándo? Desde que iba al liceo y estaba enamorada del profesor de matemáticas. La mesa estaba pronta, con esos platos lisos, amarillos, que la empleada del bazar había elegido por mí. No es totalmente cierto. A mí también me gustan. Serví el fiambre, cumplí con toda dignidad el papel de anfitrión y a ella le gustaba todo, pero la atención no la dejaba disfrutar de nada. Cuando llegó el momento de descorchar el champán, ya no estaba pálida. ¿Hasta qué hora puedes quedarte? Pregunté. Hasta tarde. ¿Y tu madre? Mi madre sabe lo nuestro. Un golpe bajo, evidentemente. Así no vale. Me sentí como desnudo, con esa desesperada desnudez de los sueños cuando uno se pasea en calzoncillos por Sarandi y la gente lo festeja de verdad a vereda. ¿Y eso por qué? Me atreví a preguntar. Mi madre sabe todo lo mío. ¿Y tu padre? Mi padre vive fuera del mundo. Desastre, horrible. Nunca vayas a hacerte un traje con él. Los hace todos a la medida del mismo maniquí. Pero además es teósofo y anarquista y nunca pregunta nada. Los lunes se reúne con sus amigos teósofos y glosa a la Blavatsky hasta la madrugada. Los jueves vienen a casa sus amigos anarquistas y discuten a grito pelado sobre Bakunin y sobre Kropotkin. Por lo demás es un hombre tierno, pacífico, que a veces me mira con una dulce paciencia y me dice cosas muy útiles, de las más útiles que he escuchado jamás. Me gusta mucho que hable de los suyos, pero hoy me gusta especialmente, me pareció que era un buen presagio para la inauguración de nuestra flamante intimidad. ¿Y tu madre qué dice de mí? Mi trauma psíquico proviene de la madre de Isabel. ¿De vos? Nada, nada, nada dice de mí. Terminó con el resto del champán que quedaba en la copa y se limpió los labios con servilleta de papel. Ya no le quedaba nada de pintura, dice de mí. Que soy exagerada, que no tengo serenidad con respecto a lo nuestro o con respecto a todo, a todo. La teoría de ella, la gran teoría de su vida, la que mantiene en vigor es que la felicidad, la verdadera felicidad es un estado mucho menos angélico y hasta bastante menos agradable de lo que uno tiene siempre a soñar. Ella dice que la gente acaba por lo general sintiéndose desgraciada, nada más que por creído que la felicidad era una permanente sensación de indefinible bienestar, de gozoso éxtasis de festival perpetuo. No, dice ella, la felicidad es bastante menos, o quizás bastante más, pero de todos modos otra cosa, y es seguro que muchos de esos presuntos desgraciados son en realidad felices, pero no se dan cuenta
no lo admiten, porque ellos creen que está muy lejos del máximo bienestar. Es algo semejante a lo que pasa con los desilusionados de la Gruta Azul, la que ellos imaginaron en una gruta de hadas. No sabían bien cómo era, pero sí que era una gruta de hadas. En cambio llegan allí y se encuentran con que todo el milagro consiste en que uno mete las manos en el agua y se las ve levemente azules y luminosas. Evidentemente, le agrada relatar las reflexiones de su madre. Creo que las dice como una convicción inalcanzable para ella, pero también como una convicción que ella quisiera fervientemente poseer. ¿Y vos, cómo te sentís?, pregunté, como si te viera las manos levemente azules y luminosas. La interrupción la trajo a la tierra al momento especial que era este. Hoy dijo, todavía no las introduje en el agua, pero enseguida se sonrojó, porque claro, la frase podía tomarse como una invitación hasta por una urgencia que ella no había querido formular. Yo no tuve la culpa, pero ahí estuvo mi repentina desventaja. Se levantó y se recostó en la pared y me preguntó con un tonito que quería ser simpático, pero que en realidad era notoriamente inhibido. ¿Puedo pedirte un primer favor? Podés, respondí, y ya tenía mis temores. ¿Dejas que me vaya? Así sin otra cosa. Hoy, solo por hoy, te prometo que mañana todo irá bien. Me sentí desilusionado, imbécil y comprensivo. Claro que te dejo, no, no faltaba más, pero faltaba como no que faltaba. Pero faltaba como no que faltaba. Lunes 24 de junio. Esteban está enfermo. Dice el médico que puede ser algo serio. Esperemos que no. Pleuritis o algo pulmonar, no sabe. Cuando sabrán los médicos después de almorzar. Entré a su cuarto a ver cómo estaba. Leía como la radio encendida. Cuando me vio entrar, cerró el libro. Después de doblar el ángulo superior de la página que estaba leyendo, apagó la radio, como diciendo, bueno, se acabó mi vida privada. Hice como que no me daba cuenta. Yo no sabía de qué hablar. Nunca sé de qué hablar con Esteban. Cualquiera sea el tema que toquemos, es fatal que terminemos discutiendo. Me preguntó cómo marchaba mi jubilación. Creo que marcha bien en realidad. No puede ser demasiado complicada. Hace tiempo que arreglé todo mi itinerario, que pagué los aportes que hice regularizar mi ficha, según tu amigo, el asunto no será largo. El tema de mi jubilación es uno de los más frecuentes entre Esteban y yo. Hay una especie de convenio táctico en mantenerlo siempre al día con todo. Hoy hice una tentativa. Bueno, contame un poco cómo van tus cosas. Nunca hablamos, es cierto. Debe ser que tanto vos como yo andamos siempre muy ocupados. Debe ser, pero de veras tenías mucho que hacer en tu oficina. Una pregunta idiota, la marchata. La respuesta fue la previsible, pero yo no lo había previsto. ¿Qué quieres decir? ¿Que los empleados públicos somos todos unos vagos? ¿Eso quieres decir? Claro, solamente ustedes, los notables empleados de comercio, tienen el privilegio de ser eficaces y trabajadores. Me sentí doblemente rabioso, pero la culpa la tenía yo. Mira, no seas pavo, no quise decir eso, ni siquiera lo pensé. Estás susceptible como una solterona, o tenés una cola de paja grande como una casa. Inesperadamente no dijo nada ofensivo. Debe ser la fiebre lo ha debilitado más aún. Llego al disculparse, puede ser que tengas razón. Siempre ando de mal genio, yo qué sé, como si me sintiera incómodo conmigo mismo. Como confidencia y partiendo de Esteban era casi una exageración, pero como autócrita creo que está muy aproximado a la verdad. Hace tiempo que me da la impresión de que el paso de Esteban no siga el de su conciencia. ¿Qué dirías vos si dejo el empleo público? ¿Ahora? Bueno, ahora no, cuando me cure, si me curo, dijo el médico, que a lo mejor tengo para unos cuantos meses. ¿Y a qué se debe esta viaraza? No me preguntes demasiado, no te alcanza con que quiera cambiar. Sí me alcanza, me dejas muy contento. Lo único que me preocupa es que si precisas una licencia por enfermedad, es más fácil que la consigas donde estás ahora. A vos, cuando tuviste el tifus, te echaron, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y faltaste como 6 meses. En realidad la llevaba la contra por el puro placer de oírlo afirmarse. Lo principal ahora es que te cures. Después veremos. Entonces se lanzó un largo retrato de sí mismo, de sus ilimitaciones, de sus esperanzas, tan largo que llega a la oficina a las 3:15 y tuve que disculparme con el gerente. Yo estaba impaciente, pero no me sentía con derecho a interrumpirlo. Era la primera vez que Esteban se confiaba.
No podía defraudarlo. Después hablé yo. Le di algunos consejos, pero le di algún consejo, pero muy amplio, sin fronteras. No quería espantarlo, y creo que no lo espanté. Cuando me fui, le palmé la rodilla que abultaba bajo la frazada, y me dedicó una sonrisa. Dios mío, me pareció la me pareció la cara de un extraño. ¿Será posible, por otra parte, un extraño lleno de simpatía? Y es mi hijo, qué bien tuve que quedarme hasta tarde en la oficina y en consecuencia postergar la iniciación de mi luna de miel. Martes 25 de junio, un trabajo bárbaro, será para mañana. Miércoles 26 de junio, tuve que trabajar hasta las 10 de la noche, estoy literalmente reventado. Jueves 27 de junio, creo que hoy debe haber sido el último día del jaleo. Nunca he visto un pedido de informes más complicado y más inútil. Y ya tenemos el balance encima, Esteban pasó sin fiebre, menos mal. Viernes 28 de junio, al fin a las 7:30 salí de la oficina y fui al apartamento. Ella había llegado antes, había abierto con su llave y se había instalado. Cuando llegué me recibió alegremente, sin inhibiciones, otra vez con un beso. Comimos, hablamos, reímos, hicimos el amor. Todo estuvo tan bien que no vale la pena escribirlo. Estoy rezando que dure y para presionar a Dios voy a tocar madera sin patas. Parece que lo de Esteban no es tan serio. La radiografía y los análisis desmintieron el médico y su mal agüero. A ese tipo le gusta aterrorizar, anunciar por lo menos la proximidad de graves complicaciones, de peligros indefinidos e implacables. Después, si la realidad no es tan tremenda, sobreviene una gran sensación de alivio. Y el alivio fue familiar, es por lo común el mejor clima posible para pagar sin fastidio, hasta con gratitud, una cuenta abusivamente alta. Cuando uno le pregunta al doctor humildemente, casi con vergüenza, sintiendo claramente el bochorno de tocar un tema tan vulgar y grosero frente a alguien a quien sacrifica su vida y su tiempo por la salud del prójimo, ¿cuánto es, doctor? Él dice siempre acompañado de sus palabras con un generoso y comprensivo gesto de incomodidad. Por favor, amigo, ya habrá tiempo para hablar de eso, y no se apure conmigo, nunca va a tener problema. Y enseguida, para rescatar la dignidad humana de este sárdido bache, hace punto y aparte y se lanza a dictar cátedra sobre el caldito que mañana tomará el convaleciente. Después, cuando al fin llega el tiempo de hablar de eso, viene la hinchada cuenta sola, por correo, y uno se queda un poco turulato ante la cifra. Quizás porque en ese momento no está presente la sonrisa afable y paternal franciscana de aquel austero mártir de la ciencia. Domingo 30 de junio. Todo un día para nosotros, desde el desayuno en adelante, bien ansioso por verificar, co- por comprobarlo todo. Lo del viernes fue una cosa única, pero torrencial. Pasó todo un rápido y tan natural, un felizmente, que no puede tomar ni una sola anotación mental. Cuando se está en el foco mismo de la vida, es imposible reflexionar, y yo quiero reflexionar, meditarlo más posiblemente más aproximadamente posible esta cosa extraña que me está pasando, reconocer mis propias señales, compensar mi falta de juventud con mi exceso de conciencia, y entre los detalles que quiero verificar está el tono de su voz, las matices de su voz, desde la extrema sinceridad hasta el ingenuo disimulo, está su cuerpo al que virtualmente no vi, no pude descubrir por qué preferí pagar deliberadamente ese precio con tal de sentir que se aflojaba la tensión, que sus nervios cedían la plaza en los sentidos. Preferí que la oscuridad fuera realmente impenetrable, a prueba de toda rendija iluminada, con tal de que sus estremecimientos de vergüenza, de miedo, qué sé yo, se cambiaran paulatinamente en otros estremecimientos más tibios, más normales, más propios de la entrega. Hoy me dijo, estoy feliz de que todo haya pasado, y parecía por el impulso de las palabras, por la luz de los ojos, que se estuviera refiriendo a un examen, a un parto, a un ataque, a cualquier cosa de mayor riesgo y responsabilidad que la simple, corriente, cotidiana operación de acostarse junto a un hombre y su mujer, mucho más simple, corriente y cotidiano que la de acostarse junto a un hombre y una mujer. Hasta te diría que me siento sin culpa, limpia de pecado. Debo haber hecho un gesto de impaciencia, porque enseguida me aclaró. Yo sé que eso no lo puedes entender, que es algo que no cabe en en los muchos dedos de frente masculina. Para ustedes hacer el amor es una especie de trámite normal, de obligación, casi higiénica, raras veces
en un asunto de conciencia. Es envidiable cómo pueden separar ese detalle que se llama sexo de todo lo otro esencial, de todas las otras zonas de la vida. Ustedes mismos inventaron eso de que el sexo lo es todo en la mujer. Lo inventaron y después lo desfiguraron, lo convirtieron en una criatura de lo que verdaderamente significa. Cuando lo dicen, piensan en la mujer como una gozadora, vocacional, impenitente. El sexo es todo en la mujer, es decir, la vida entera de la mujer, con sus afeites, con su arte de engañar, con su barniz de cultura, con sus lágrimas listas, con todo su equipo de seducción para atrapar al hombre y convertirlo en el proveedor de su vida sexual, de su exigencia sexual, de su rito sexual. Estaba entusiasmada y hasta parecía enojada conmigo. Me miraba con una ironía tan segura que parecía la depositaria de toda la dignidad femenina de este mundo. ¿Y nada de eso es cierto?, pregunté, nada más para provocarla, porque, porque quedaba muy lenta en su actitud agresiva. Algo de eso es cierto, a veces es cierto, ya sé que hay mujeres que son eso y nada más, pero hay otras, la mayoría, que no son eso, y otras más que aunque lo sean, son además otra cosa, un ser humano complicado, egocéntrico, extremadamente sensible. Quizás sea cierto que el ego femenino sea sinónimo de sexo, pero hay que comprender que la mujer identifica el sexo con la conciencia. Allí puede estar la mayor culpa, la mejor felicidad, el problema más arduo. Para ustedes es tan diferente, comparan sin querer el caso de una solterona y el de un solterón, que en apariencia podría tomarse como prójimos, afines, como dos frustrados paralelos. ¿Cuáles son las reacciones de uno y otro? Tomó aliento y siguió. Mientras la solterona se vuelve malhumorada, cada vez menos femenina, maniática, histérica, incompleta. El solterón en cambio se vuelve hacia el extremo, hacia el exterior, se hace chispeante, ruidoso, viejo verde. Los dos padecen la soledad, pero para el solterón es solo un problema de asistencia doméstica, de cama individual. Para el solterón la soledad es un mazazo en la nuca. Fue muy inoportuno de mi parte, pero en ese momento me reí. Ella se frenó en su discurso y me miró con curiosidad. Me hace gracia verte defender a las solteronas, dije. Me gusta y me asombra. Además, verte así de preocupada por formular tu teoría debe heredarlo de tu madre. Ella tiene su teoría de la felicidad, vos también tenés la tuya, una que quizás podría denominarse de las vinculaciones entre el sexo y la conciencia en la mujer promedio. Pero ahora decime, ¿de dónde sacaste que los hombres piensan de ese modo? ¿De que fueron los hombres quienes inventaron esa saludable macana de que el sexo lo es todo en la mujer? Puso cara de sentir vergüenza, de haberse acorralado. Yo qué sé, alguien me lo dijo. Yo no soy una erudita, pero si no le invento un hombre, merecería que lo hubiera inventado. Ahora sí volví a reconocerla. En esa salida de chiquilla, que se ve descubierta y recurre a una vuelta de aparente ingenuidad solo para hacerse disculpar. Después de todo, no me importaría demasiado sus arranques feministas. En definitiva, todo había sido explicarme de por qué había dejado de sentirse culpable. Bueno, eso era lo importante, que no se creyera culpable, que aflojara la tensión, que se sintiera cómoda en mis brazos. Los demás es adorno, justificación, puede y no puede estar. A mí me da lo mismo, si a ella le gusta sentirse justificada, si ella convierte todo esto en un grave problema de conciencia, si quiere hablarlo, quiere que yo me haga cargo, que se lo escuche decir, bueno, entonces que lo diga y se lo escucho. Queda muy linda con los cachetes encendidos por el entusiasmo. Además, no es cierto que para mí no sea esto un asunto de conciencia. No sé en qué día lo escribí, pero estoy seguro de que dejé de constancia de mis vacaciones y que es la vacilación, sino un rodeo de la conciencia. Pero ella es formidable. De pronto se cayó, dijo a un lado toda su militación, se miró al espejo, no con coquetería, sino burlándose de sí misma. Se sentó en la cama y me llamó. Vení, sentate aquí. Soy una idiota perdiendo el tiempo con semejante discurso. Total, yo sé que vos no sos como los otros. Yo sé que me entendés, que sabes qué razones. Esto es para mí un verdadero caso de conciencia. Había que mentir y dije, claro que lo sé, pero a esa altura ella estaba en mis brazos y había otra cosa en que pensar, otros viejos proyectos que realizar, otras nuevas caricias que atender. Los casos de conciencia tienen también su lado tierno.
Miércoles 3 de julio. Parece mentira, pero Aníbal no lo veía desde que volvió de Brasil. A principios de mayo, ayer me llamó y me dejó contento. Tenía necesidad de hablar con alguien, de confiar en alguien. Solo ahí me di cuenta de que hasta ahora todo el asunto de Avellaneda lo había guardado para mí, sin hablarlo con nadie. ¿Y es explicable? ¿Con qué hubiera podido comentarlo? ¿Con mis hijos? De solo imaginarlo se me pone la piel de gallina. Con Vignale me figuro su guiño de malicia, su palmadita en el hombro, su, riso, su risotada cómplice y de inmediato me vuelve indeclinablemente reservado. Con la gente del empleo sería un horrible caso en horrible paso en falso y a la vez la absoluta seguridad de que Avellaneda habría de abandonar la oficina. Pero aun si ella no trabajase allí, creo que tampoco tendría fuerzas para hablar de mí mismo en esos términos. En las oficinas no hay amigos, hay tipos que se ven todos los días, que rabian juntos o separados, que hacen chistes y se los festejan y que se intercambian cambian sus quejas y se transmiten sus rencores, que murmuran del directorio en general y adulan a cada director en particular. Esto se llama convivencia, pero solo por espejismo. La convivencia puede llegar a parecer a la amistad. En tantos años de oficina confieso que Avellaneda es mi primer afecto verdadero. Los demás tienen la desventaja de la relación no elegida, del vínculo impuesto por las circunstancias que tengo yo de común con Muñoz, con Méndez, con Robledo. Sin embargo, a veces nos reímos juntos, tomamos alguna copa, nos tratamos como con simpatía. En el fondo cada uno es desconocido para los otros, porque en este tipo de relación superficial se habla de muchas cosas, pero nunca de las vitales y nunca de las verdaderamente importantes y decisivas. Yo creo que el trabajo es el que impide otra cosa de confianza. El trabajo es esa especie de constante martilleo o de fórmina o de gas tóxico. Alguna vez uno de ellos, Muñoz especialmente, se me ha acercado para iniciar una conversación realmente comunicativa. Ha empezado a hablar, ha empezado a delinear con franqueza su autorretrato, ha empezado a sintetizar los términos de su drama, de ese módico, estacionado, desconcertante drama que atosiga la vida de cada cual, por más hombre promedio que se sienta, pero siempre hay alguien que llama desde el mostrador. Durante media hora él tiene que explicar a un cliente moroso la inconveniencia y el castigo de la mora, discute, grita un poco, seguramente se siente envilencido. Cuando vuelve a mi mesa, ¿eh? Sí, Si te vas, encierras a la sí. familia, por favor. A mi mesa, me mira, no dice nada, hace el esfuerzo muscular correspondiente a la sonrisa, pero las comisuras se le doblan hacia abajo. Entonces toma una plantilla vieja, la arruga en el puño, concienzudamente y después la tira al cesto de papeles. Es un simple sustitutivo. Lo que no sirve más, lo que tira al cesto, es la confidencia. Sí, el trabajo amordaza, la confianza, pero también existe la burla. Todos somos especialistas en la burla. La disponibilidad de interés hacia el prójimo, hay que gastarla de algún modo. De lo contrario se quista y sobreviene la claustrofobia, la, la neuro neurastenia, que qué sé yo. Ya que no tenemos la suficiente valentía, la suficiente franqueza como para interesarnos amistosamente por el prójimo, no el prójimo nebuloso, bíblico, sin rostro, sino el prójimo con nombre y apellido, el prójimo más próximo, el que escribe en el escritorio frente al mío, el que me alcanza el cálculo de intereses para que yo lo revise y ponga mi inicial de visto bueno. Ya que renunciamos voluntariamente a la amistad, bueno, pues entonces vamos a interesarnos burlonamente por ese vecino que a través de 8 horas es siempre vulnerable. Además, la burla proporciona una especie de solidaridad. Hoy en el Hoy el candidato en este, mañana en aquel, pasado seré yo, el burlado. El burlado maldice en silencio, pero pronto se resigna. Sabe que eso es solo una parte del juego. En el futuro cercano, a lo mejor dentro de 1 hora o dos, podrá elegir la forma de desquite que mejor coincida con su vocación. Los burlones, por su parte, se sienten solitarios, entusiastas, chispeantes. Cada vez que uno de ellos le alegra a la burla, un condimento de otros festejan, se hacen señas, se sienten rígidos de complicidad. Solo falta que se abracen y griten los hurras. Y qué alivio reírse, incluso cuando hay que aguantar la risa, porque allá en el fondo ha asomado el gerente su cara de sandía.
y que desquite contra la rutina, contra el perpeleo, contra esa condena que significa estar 8 horas heredado en algo que no importa, en algo que hace hinchar las cuentas bancarias, de esos inútiles que pecan por el mero hecho de vivir, de dejarse vivir, de esos inanes que creen en Dios solo porque ignoran que hace mucho tiempo que Dios ha dejado de creer en ellos. La burla y el trabajo, en qué difieren después de todo? ¿Y qué trabajo nos da la burla que fatiga? ¿Y qué burla es este trabajo? Qué mal chiste. Hablé largamente con Aníbal, es la primera vez que pronuncio ante alguien el nombre de Avellaneda, es decir, la primera vez que lo pronuncio con el verdadero sentido que ese nombre tiene para mí. En algún momento, mientras se lo relataba, me pareció que veía todo el asunto desde fuera, como un espectador profundamente interesado. Aníbal me escuchó con religiosa atención. ¿Y por qué no te casas? No entiendo bien el matiz de ese escrúpulo. Me parecía mentira que no lo entendiese, estaba tan claro. Vuelta a la explicación, la al clice de la experiencia que yo me doy desde el comienzo. Mi edad, su edad, yo dentro de 10 años, ella dentro de 10 años. El afán de no perjudicarla en otro afán, de no parecer ridículo. El, el goce del presente, mis 3 hijos, etcétera, etcétera. ¿Y te parece que así no la perjudicas? Claro, eso es inevitable. Pero de todos modos, la perjudico menos que acá encadenándola. Y ella que dice, ¿está de acuerdo? Eso se llama una pregunta incómoda. No sé si está de acuerdo. En su oportunidad ella dijo que sí, pero la verdad es que no sé si está de acuerdo. Podría ser que ella preferiría la situación estable. Oficialmente estable y consagrada, me estaré diciendo que lo hago por ella y lo estaré haciendo realmente por mí. Es el ridículo que le temes o otra cosa. Evidentemente el tipo estaba decidido a poner el dedo en la llaga. ¿Qué quieres decir con eso? Me pediste que fuera franco, ¿no? Quiero decir que a mí me parece muy claro todo el problema. Lo que te pasa es que tenés miedo de que dentro de 10 años ella te ponga cuernos. Qué feo es eso de que le digan a uno la verdad. Sobre todo si se trata de una de esas verdades que uno ha evitado decirse aún en los soliloquios matinales, cuando recién se despierta y murmura pavadas amargas, profundamente antipáticas, cargadas de aún de rencor a la que es necesario disipar antes de despertarse por completo y ponerse la máscara que en el resto del día verán los otros y verán los otros. Así que tengo miedo de que dentro de 10 años ella me ponga cuernos. A Aníbal le contesté con una palabrota, que es la reacción tradicionalmente varonil para cuando a uno lo tratan de cornudo, aunque sea a larga distancia, a largo plazo, pero la duda siguió girando en mi cabeza y en el momento en el que lo escribió no puedo evitar sentirme un poco menos generoso, un poco menos equilibrado, un poco más vulgar y desabrido. Yo, sábado 6 de julio. Llovió a baldes. Después de mediodía estuvimos 20 minutos en una esquina, esperando que llegara la calma, mirando desalentadamente a la gente que corría, pero nos estábamos enfriando, sin remedio, y yo empecé a estornudar con una regularidad amenazadora. Conseguí un taxi, era una especie de imposible. Estábamos a 2 cuadras del apartamento y decidimos ir a pie. En realidad corrimos, también nosotros como enloquecidos, y llegamos al apartamento en 3 empapados minutos. Quedé por un rato con una gran fatiga, echado como una cosa inútil sobre la cama. Antes tuve fuerza, sin embargo, para buscar una frazada y envolverla a ella. Se había quitado el saco que chorreaba y también la pollera, que quedó hecha una lástima. De a poco me fui calmando y a la media hora ya había entrado en calor. Fui a la cocina, encendí el primus puse agua a calentar. Desde el dormitorio ella me llamó. Se había levantado así, envuelta en la frazada, y estaba junto a la ventana, mirando llover. Me acerqué. Yo también me miré cómo llovía. Nos, nos dijimos nada por un rato. De pronto tuve conciencia de que ese momento, de que esa rebanada de cotidianidad era el grado máximo de bienestar. Era la dicha. Nunca había sido tan plenamente feliz como en ese momento, pero tenía la hiriente sensación de que nunca más volvería a hacerlo, por lo menos en ese grado, con esa intensidad. La cumbre es así, claro que es así. Además, estoy seguro de que la cumbre es solo un segundo, un breve segundo, un destello instantáneo, y no hay derecho a prórrogas. Allá abajo un perro todavía sin prisa y con bozal, resignado a lo irremediable. De pronto se detuvo y, obedeciendo a una rara
inspiración, levantó una pata, después siguió su trote tan sereno. Realmente parecía que se había detenido a cerciorarse de que seguía lloviendo. Nos miramos a un tiempo y solamente la risa. Me figuré que el hechizo se había roto, que la famosa cumbre había pasado, pero ella estaba conmigo. Podía sentirla, palparla, besarla. Podía decir simplemente Avellaneda, Avellaneda. Es además un mundo de palabras. Estoy aprendiendo a inyectar cientos de significados. Y ella también aprende a conocerlos. Es un juego. De mañana digo Avellaneda y significa buenos días. Hay una Avellaneda que es reproche, otro que es aviso, otro más que es disculpa. Pero ella me malentiende a propósito para hacerme rabiar. Cuando pronuncio la Avellaneda que significa hagamos el amor, ella muy ufana contesta, ¿te parece que me vaya ahora? Es tan temprano, ahora los viejos tiempos en que Avellaneda era solo un apellido, el apellido de la nueva auxiliar. Solo hace 5 meses que anoté, la chica no parece tener muchas ganas de trabajar, pero al menos entiende lo que uno le explica. La etiqueta para identificar a aquella personita de frente hecha y boca, de frente ancha y boca grande, que me miraba con enorme respeto, ahí estaba ahora, frente a mí, envuelta en su frazada. No me acuerdo cómo era cuando me parecía insignificante, inhibida, nada más que simpática. Solo me acuerdo de cómo es ahora, una deliciosa mujercita que me atrae, que me alegra absurdamente el corazón, que me conquista. Parpadeé conscientemente para que nada estorbara después. Entonces me miraba, le envolvió mucho mejor que la frazada. En realidad no era independiente de mi voz, que ya había empezado a decir Avellaneda, y esta vez me entendió perfectamente. Y esta vez me entendió perfectamente.